Hola Vicente, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. Em, ya, bueno, estamos grabando y la clase del día de hoy me comentaron que le hiciera una clase de repaso, ¿cierto? De ejercicio más que nada, ya como para cerrar un poco el repaso las primeras 2 semanas, de vuelta de vacaciones, claro. Entonces esta clase va a ser un poquito también eso, repaso, de ejercicio más que nada. Eh, bueno, ahí la idea es que sea como participativo, ¿cierto? Y hoy vamos a resolver, son 15 preguntas, aprox, que comprenden las materias de introducción a la física, energía, mecánica y poquito más. Entonces, bueno, la primera pregunta dice lo siguiente. Es de intro a la física, dame un segundo. Sí. Intro a la física y dice, o sea, igual les quiero dar como unos 2 minutos para que puedan leerla. Le doy los 2 minutos y después la leo yo y bueno, la idea es que la comentemos. Así que les doy 2 minutos para que puedan leerla y cachen cómo es. Si tienen dudas, me dicen. No tengo un problema. Y, ya, yo creo que la leyeron, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Sí. Dice, voy a leerla con usted. Dice, un gran científico tiene como objetivo medir cómo depende la fuerza eléctrica entre dos cargas de la distancia d que las separa. Al hacer los experimentos correspondientes obtiene el siguiente gráfico. Entonces en el eje Y, llamémoslo, o el de la ordenada, en la fuerza, y D en el eje X o el de la abscisa sería la distancia que hay entre ellas. Ya tenemos dos partículas que tienen una cierta distancia entre sí. Si quieren, sí, se lo puedo dibujar. Tiene una partícula, ¿cierto? Otra partícula, y tenemos una distancia entre ellas D, y claro, hay como una fuerza, ¿cierto? Entre ellas, F. ¿Ya? Algo así sería como el esquema. Claro, aparece este gráfico y en base a este gráfico tenemos que empezar a como a definir si las diferencias que salen acá abajo son correctas. Entonces la primera dice, a medida que la distancia aumenta, también aumenta la fuerza. O sea, si nos separamos un poquito más, ¿aumenta la fuerza de las partículas o no aumenta? La segunda dice, la proporcionalidad entre F y D es directa. Es decir, si aumenta F, aumenta D. O si aumenta D, aumenta F. Y la tercera, al acercar las cargas entre sí, las fuerzas entre ellas crecen. Entonces, bueno, les pregunto a ustedes cuál creen que es la respuesta correcta. La, la C, ¿La C, dice Vicente? Yo ¿La también C? digo que la sé. ¿Por qué dicen que es la C? por el gráfico, ¿Ya? porque Sí. muestra que cuando está en menos distancia hay más energía. Más... Sí, sí. Es por el gráfico. Ya es más que nada como para que puedan leer el gráfico y como que saquen información de los gráficos. Si se dan cuenta, si disminuimos la distancia entre las partículas, al final la fuerza aumenta mucho. ¿Ya? Llegando a un punto donde, claro, están muy, muy juntas y la fuerza se dispara, pero, pero claro, esta distancia entre las dos partículas no puede ser cero. Por ende, la fuerza es asíntota al, a este eje. ¿Ya? Entonces sí, sería la C. Si tuviese proporcionalidad directa, pasaría lo siguiente, sería como algo así. ¿Ya? Proporcionalidad directa es que al final, como les dije, si aumenta la distancia, aumenta la fuerza. Y eso no es correcto.
Y está relacionado con la 1 también, que dice, a medida que la distancia aumenta, también aumenta la fuerza. Entonces eso tampoco es correcto. Por lo tanto, sería la letra C. ¿Ya? Ese era como sencillo, era como para, más que nada para introducir y para adecuarnos como a la lectura de los gráficos, más que nada. La pregunta 2 es la siguiente. Esta es de memoria. Les doy un minuto para leerla. Es cortita. Ya, yo creo que estamos. Dice, ¿cuál de las siguientes unidades no corresponde a, a una unidad fundamental en el sistema internacional? Entonces, ¿cuál La creen? B, ¿La B? ¿Quién más quiere participar? Francisco, ¿qué dice? Yo estoy entre o sea, según yo es la E, porque estoy seguro que el Kelvin, ese estoy seguro que es del sistema internacional. ¿Ya? ¿Y Anastasia? Yo también diría que la E, o si no la gramo, donde Ya. no, Sí, ay, no estoy segura. ujú, sí, tranqui. En este caso sería la letra A, po. La letra A, como dice Anastasia, porque la unidad que corresponde que está asociada a la magnitud de la masa es el kilogramo. Entonces, el gramo no es el kilogramo, por ende sería la A. Esta no correspondería. El Kelvin sí está asociado a la temperatura, el segundo al tiempo, el metro a la distancia, y el ampere, esa es intensidad de corriente. Entonces sería la letra A, si no me equivoco. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Sí? sí. Buenísimo. Vamos con la tercera. Se están poniendo como cada vez más difícil. Esto de introducción a la física son los más sencillos. Les doy un minutito para que lo pueda leer. Em, ya, démosle entonces. Dice, un famoso científico del planeta Namekusei acaba de plantear una teoría aceptada por todos sus pares, que relaciona las variables R y Q de la siguiente forma. Tenemos esta relación, ¿cierto? Que es lineal entre R y Q, y K es una constante que es adimensional. Entonces, ¿cuál de las siguientes aseveraciones esas son correctas? Disculpen, chiquillos, ¿escuchan el ruido de fondo? No. Ah, ya, nice. Que se pusieron como a aspirar algo así. A mí me dice R y Q deben tener la misma unidad. ¿Qué opinan de eso? Que sí. Ujú. Yo igual creo que sí, ¿Por qué? porque una variable por una constante va a dar la misma variable, pero multiplicada por esa constante. Ujú. Pero es importante destacar que la constante en este caso es adimensional. Ya no siempre que una constante, la constante también puede tener dimensión. ¿Ya? En este caso es adimensional. Por ende, claro, R y Q deberían tener, claro, la misma unidad porque este lado debería tener lo mismo que este lado. ¿Cierto? O cada, al final los términos individuales deberían tener como la misma unidad. ¿Ya? Entonces, claro, esa debería ser correcta. Después dice, R y Q están en proporción directa. ¿Qué opinan de ello? Yo digo Sí, que sí, ¿Y por qué? porque como están hay un igual, significa que si uno sube el otro lado también sube, ¿no?
C. Claro, eso porque al final como K es constante, una constante dimensional, si Q sube, R también sube. Al final si R es 2, este lado Q va a ser, no sé si K es 1, el Q va a ser 2 también. ¿Sí? Y si Q sube a 3, considerando la K1, R va a subir a 3. Y así. Entonces tienen una proporción directa entre sí. Y la tercera dice, si Q se duplica, R también se duplica. ¿Qué opinan de ello? Bueno, ya lo respondí en realidad. Eso es correcto, porque si tenemos como, vamos a definir como K igual a 1, si pongo aquí 2Q, aquí va a estar 2R, ¿cierto? Si pongo 4Q, R nos va a dar 4, ¿ya? Entonces sí se duplican y además tienen una proporción directa entre ellas, ¿ya? Por ende sería la letra E, ¿ya? Si tienen dudas me van diciendo, ¿ya? La siguiente es de ondas. También es como más de materia en realidad. Si terminan de leer me dicen, terminé. Como para que como son poquitos, eso me ayudaría como a cachar. Terminé de leerlo. Nice. Y También. ya, perfecto. Lo voy a leer con ustedes. Dice, la siguiente imagen muestra el perfil espacial de una onda periódica viajando en un medio material. Esta onda está viajando en un medio material, sea cual sea. En ella se han marcado algunas características con las letras P, Q, R y S. Entonces, ¿cuáles de las siguientes alternativas muestran los nombres correctos de estas características? ¿Qué opinan? Si no me equivoco, es la C. ¿Ya? Igual pensé eso. También empezaste la C. La longitud de onda, claro, tomamos de un cerrito hasta el otro cerrito, o de un valle hasta el otro valle, o desde este punto hasta este punto, y vamos a considerar como la longitud de onda al final, que sería la letra P. ¿Ya? El Q sería el monte, y el R sería el valle. Y claro, la S sería la amplitud de la onda. Sí, sería la amplitud de la onda. Eso, entonces sí, sería la letra C. Tan aplicado hoy día. Sería la letra C. Buenísimo. Esta pregunta es un poquito más difícil. ¿Les doy un tiempito para leerlo? Aquí yo estoy entre la C y la D. Entre la C y la D. Yo digo la D, como por descarte. ¿Ya? ¿Y Vicente? Estoy pensando. Ujú. Miguel. Ya, démosle entonces para seguir avanzando. Bueno, dice, la siguiente imagen muestra la representación de dos ondas sonoras. Tenemos la onda Q y la onda P, que viajan en el mismo medio. Eso es importante, en el mismo medio. De acuerdo a la trama, ¿qué dice Vicente? D.
De acuerdo a la trama es correcto que la A dice el sonido P viaja más rápido. ¿Qué opinan de eso? Yo digo que no, porque ahí habla como, no dice como a cuánta velocidad va, no todo el tema, po, sino que como que muestra que una onda es más como más grande y otra más pequeña, ¿no? Sí, una tiene mayor frecuencia que la otra, por ejemplo. Aparte van en el mismo medio. Ujú. Sí, es un buen punto. Es un buen punto como el tema que vayan en un mismo medio. Eh, ¿Y cómo lo pudiésemos demostrar? Bueno, y aquí les trajo la ecuación de la velocidad. La velocidad está dada por la longitud de onda por la frecuencia. Esa es una ecuación que tienen que saber, que le va a ser la velocidad de propagación de la onda. Y también lo pudiesen sacar, que en este caso, si se dan cuenta, la longitud de onda en la de arriba, no sé, pues, podría ser eh, esta letra, y abajo sería la mitad al final, sería un medio de lambda. Y la frecuencia también cumple una relación que si arriba, por ejemplo, es f, abajo es 2f. Entonces, si hacemos la multiplicación en ambos casos, al final la velocidad sería la misma. ¿Ya? No sé si les queda claro con eso. Si queréis lo puedo hacer. Le dice Me queda comprueba. claro, pero igual me gustaría como ver así el desarrollo. ¿El desarrollo? Ah, ya, démosle. No te preocupes. Vamos por acá. Lo voy a hacer al ladito para... De hecho, tenemos espacio. Y tenemos espacio suficiente. Entonces, Q... Bueno, partir primero con que existe esta relación, que la velocidad de la propagación es lambda por f, siendo lambda la longitud de onda. Déjame ver si se ve. Un segundo. Tengo que actualizar. Espera un poquito, no se ve. Por acá. O no se ve. No se ve el desarrollo. Ya, pero lo puedo hacer con el mouse. Yo sé que B igual a lambda por F, ¿cierto? Entonces en Q, ¿qué tendríamos? Voy a correr esto por acá. Si yo veo el dibujo, simplemente viendo el dibujo y contando los cuadritos, yo sabría que la distancia, ¿cierto? Esta sería lambda. Ujú. Y en este caso, esta sería la longitud de onda para, pongámosle lambda 2 y arriba lambda 1. Entonces, si queremos sacar la velocidad de Q, es lo mismo que decir lambda 1, ¿cierto? Por una frecuencia f. Y la velocidad de P va a ser lambda 2, o vamos a ponerle frecuencia 1 o frecuencia 2. ¿Ya? Pero es importante destacar que si nosotros contamos los cuadritos, pudiésemos hacer una relación entre lambda 1 y lambda 2, siendo que lambda 1 es igual a un medio de lambda 2. ¿Ya? Y eso contando los cuadritos. O sea, al final estamos diciendo que la longitud de onda 1 es lo mismo que la mitad. Ah, no, es al revés, perdón. Pongámosle 2 lambda, que quizás mejor. 2 lambda 2 igual a lambda 1. ¿Ya? Es decir, 2 veces lambda 2 es lo mismo que lambda 1. Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá, bueno, antes de reemplazar en realidad, lo que haría sería, por ejemplo, igualar la frecuencia. Y la frecuencia, al final, si nos damos cuenta, en una vuelta que hace una oscilación de la de arriba, implica 2 oscilaciones de la de abajo. ¿Sí? Entonces, al final pudiésemos hacer una relación que, claro, lo mismo, que 2 veces F2 es lo mismo que F1. ¿Ya?
Entonces, si reemplazamos estas dos ecuaciones en la de arriba, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que BQ es igual a lambda 1, que sería 2 lambda 2, y F1 que es por 2 F2. A ver si nos da, porque ya, está diciendo que el doble. Algo hice mal. Yo creo que me, me expresé mal, espérame. Ya, quizá lo pudiésemos hacer más rápido. Vamos a hacerlo no, para que no se confundan. Ya, entonces en P, lo que pudiésemos destacar, ya no sé. Vamos a definir, no, vamos a hacerlo en Q primero. En Q, ¿qué pasaría? Vamos a definir un lambda, ¿cierto? Y un F, que es la frecuencia. Y en P, ¿qué pasaría? Que tenemos la mitad de lambda y 2 veces la frecuencia. ¿Sí? Entonces, si yo arriba multiplico y saco la velocidad, me quedaría lambda por F. Y abajo, si quiero sacar la velocidad también, me quedaría lambda por F. ¿Por qué? Porque me queda 2 partido en 2. Y eso es 1. Entonces ahí sería como que este igual a este. Son iguales. ¿Se entiende? Yo creo que ahí sí. Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces por eso al final como que no... la pregunta dice que una va más rápido que la otra, pero en realidad van a la misma velocidad. Pudiese ser por lo que dijeron al principio, que tiene que ver con que van en el mismo medio, pero a su vez parece que van con la misma energía también, porque también es importante la energía con que va la onda. Entonces, aquí podemos verla gráficamente que van a igual velocidad. Después dice, el sonido Q es más agudo que el sonido P. Eso es falso porque, de hecho, una forma de verlo es como cuando aceleran, por ejemplo, un video. ¿Y qué pasa cuando aceleran un video? Se escucha cada vez un poquito más agudo. Y al acelerar el video estamos hablando de una frecuencia como mayor. Por lo tanto, el de abajo debería ser como más agudo que el de arriba. Y aquí está diciendo lo contrario. Por ende, esta no es correcta. La C dice, la onda P posee un mayor tono que la onda Q. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tono? ¿Alguien sabe? A la frecuencia. Sí. Mayor frecuencia igual a mayor tono. Entonces, ¿qué pasa? Que P tiene mayor frecuencia que Q. Por lo tanto, P tiene mayor tono que Q. Entonces sería la C. Y la D, déjenme revisar. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no, es de acá. Es 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Y el tema de que la amplitud del sonido Q duplica la amplitud de P, creo que no la duplica. Contando los cuadritos. Acá tenemos 5 cuadritos. 1, 2 o 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 creo, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4. Sí, son 5, yo igual conté 5. Y abajo tenemos 3. Sí, es raro porque no está como en la misma escala. O sea, al final como que no sé si se pudiese concluir que al final es como el doble. Yo Eso después lo es. razoné que puede que la D también sea correcta, pero es más correcta la C. ¿Por qué dices que la B es correcta? Perdón, que la D puede que sea correcta, o Ah, sea, podría ser también, pero la ujú. C es más correcta que la D, encuentro yo. Sí, o sea, la C estamos claros que es correcta, porque al final está asociada a la frecuencia. La D es como complicada de verla porque están como en distintas caras los cuadritos, y parece que no calzan como los... Entonces, de hecho esta recta no pasa por el medio, entonces es complicado saber si realmente es el doble. Si quizá tuviésemos una buena referencia, pudiésemos decir que es la D, por ejemplo. Pero claro, como dice Francisco, la C es más correcta que la D, ¿ya? Al menos de acuerdo a las cosas que tenemos, ¿ya? Y la E
¿no? Ahí yo encuentro que igual, o sea, podría tener algo de correcto, pero no es más correcto que la C. ¿Por qué dice que te puede tener algo de correcto? Porque, es que, pongo el ejemplo, yo soy músico, estoy en una orquesta. Por ejemplo, Ujú, si se pone una trompeta ujú, a tocar tal nota y después se pone al contrabajo, aunque estén al mismo volumen, concretamente la trompeta se va a escuchar mucho, de lejos se va a escuchar mucho más porque es más agudo, pero ujú. no sé qué tanto sea ciencia cierta. Es un tema Ya. como de percepción. Ujú. Sí, hay una ecuación que está asocia como el tema de, creo que el efecto Doppler, si no me acuerdo, si no mal recuerdo. Déjeme buscarlo. Esto no, esto no. No sé si saldrá en la guía. O la de sonido debe salir. Si es que no sale, esta es la ecuación. Entonces, con esta ecuación podemos saberlo. Si ambos objetos están a la misma distancia, estamos comparando como su... Bueno, esta es la ecuación, ¿cierto? Y FR sería la frecuencia que percibe el receptor y F es la frecuencia del emisor. El emisor sería, claro, el instrumento, como dice Francisco. Y el receptor seríamos nosotros que estamos a una cierta distancia. Ujú. V es la velocidad del emisor y VR es la velocidad del receptor. Entonces, VR y V pudiésemos considerarlo como que estamos en estático, ¿cierto? No nos estamos moviendo. Eh, ¿O no? Creo que sí. Sí, exacto. No nos estamos moviendo, por ejemplo. O sea, BR y B son cero. Y claro, nos quedaría que BS es la velocidad del sonido del medio. Pero nosotros sabemos que las velocidades son iguales. En este caso al menos. Entonces, ¿y qué hice la pregunta? Vamos a ver. Acá. Si se escuchan los sonidos a la misma distancia de la fuente sonora, se sentirá más fuerte el sonido P. No, deberían tener como el mismo, deberían escucharse como iguales, ¿o no? O sea, no iguales, pero me refiero como que con la misma intensidad, probablemente. Debe referirse a eso. ¿Qué opinan? Sí, yo también lo pido porque opino lo mismo, porque em, esto tiene que ver como igual con el efecto Doppler, y el efecto Doppler no tenía nada que ver con la rapidez o sea, sí tenía que ver en cierta parte, pero no tenía tanto que ver con la rapidez del sonido, tenía más que ver como con la distancia y lo que implica ahí. Y acá estamos igual, Claro. sí, eso, O sea, me explico. si lo vemos desde el punto de vista de la ecuación, vamos a la Y. En este caso, nos diría, de acuerdo a la ecuación, que al final estamos percibiéndolo a la misma frecuencia. Percibiéndolo. O sea, perdón, que la frecuencia que percibe el receptor. mm, sí, creo que sí. Deme un segundo, chiquillos, que algo que me confundió acá. Em, mm, claro, pudiese ser lo que dice Anastasia, quizás, el tema de la distancia, ¿no? No sé qué opinan los demás. Lo dijo Michi, profe. Ah, verdad, Michi. Sí, Mm, Bueno, en fin, quedémonos con que es la C, ¿cierto? Siendo como la, por así decirlo, la más correcta, como dice Francisco. De acuerdo a los datos que tenemos acá al menos, que pudiésemos corroborar así de forma sencilla. ¿Sí? Em, sí. ya. Démoslo con lo siguiente. A ver, sí creo que esta. Esta la saqué por descarte. Es una metodología sacarla por descarte también. Es una buena idea.
Ya, chiquillos. Démosle, dice, desde un medio 1 pasa un rayo de luz hacia un medio 2. La tabla a continuación muestra algunos de los datos obtenidos en ambos medios. O sea, bueno, tienen todos estos datos, ¿cierto? Notar que la longitud de onda en el medio 2 es la mitad de la 1. Y eso pudiésemos destacar. Entonces, a partir de la información entregada por la tabla, y solo por la tabla, se afirma lo siguiente. Que dice, lo primero, que la frecuencia del medio 1 es mayor a la frecuencia del medio 2. Luego que la velocidad del medio 1 es mayor a la velocidad del medio 2. Y luego que el índice de refracción, el del medio 1, es mayor al medio 2. ¿Cuáles son correctas según su punto de vista? Según yo, todas están correctas. Parece que, porque de por sí que dividas a la mitad, em, lo de... Ah, ay, no, nada que ver, nada que ver, nada que Sí, tranqui, no te preocupes. ver. ¿Los demás? No sé. Si lambda se achicó, o sea, la longitud de onda, se supone que debería haber más frecuencia, po, ¿no? Porque se repetiría más veces la onda. Ujú. Así que la 1 yo diría que es falsa. Es falsa, sí. Sí, es falsa. Y la 2, no sé, llegué hasta la 1. Ya sí. La 1 es la más fácil de sacar. Ya ahí es cierto lo que dice Anastasia. Está bien lo correcto. Si la longitud de onda se disminuye, se parte en dos, al final la frecuencia, ¿cierto? Va a aumentar. Entonces la 1 sí es. ¿Ya? Entonces, ¿qué alternativas nos quedan? Tenemos la A, que es solo 1, y la D, que es 1 y 2. ¿Ya? Entonces, voy por la 3, ¿ya? Porque la 3 al final va a ser el punto de inflexión. En este caso yo lo hice por descarte porque había varios casos. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente. Cuando estamos, por ejemplo, voy a hacerlo por acá al lado. Acá. Ya. Tenemos un medio, voy a hacerlo mejor. Así. Tengo, esta es la línea de una línea de separación entre dos medios. Ya llamémoslo N1 y N2. Entonces, no sé, viene un rayo, ¿cierto? Y este rayo se va, no sé, refractar. Bueno, en este caso se pasa al otro lado, ¿cierto? Y pasa por acá. ¿Ya? Entonces hay una ecuación que modela esto, bueno, identificando, claro, que aquí hay un plano, ¿cierto? Algo así. ¿Ya? Sí, perdón que sea tan feo, pero es que tengo el mouse y ya lo estoy haciendo con el mouse. Entonces hay una ecuación que, bueno, sí, vamos a ponerlo B1 por el índice de refracción 1 va a ser igual al B2 por el índice de refracción 2. Entonces, ¿qué pasaría? Si B1 es mayor a B2, o sea que la velocidad de la onda 1 es mayor a la velocidad de la onda 2, ¿qué pasa? Que N1 es mayor a N2, ¿ya? El índice de refracción 1 es mayor al índice de refracción 2. Eso pasa, ¿ya? Entonces aquí podemos relacionar, claro, la 2 con la 3. ¿Por qué? Dice que, digo que enlace. Eso es antiguo, perdón. Ya. Entonces aquí podemos esto relacionarlo con ¿cómo se llama? La 2. Entonces, ¿qué pasaría? Esto se cumpliría que, bueno, y si lo pasamos al problema, ¿cierto? B1 en este caso sería V, ¿ya? Y B2 sería Z. Vamos a ponerle, déjeme borrar. Ahí. V debería ser mayor a Z, ¿y eso qué implicaría?
que W es mayor a N. Ajá. No, sí, sí, creo que sí. ¿Cierto? Mm. Creo Yo que la sí. verdad es que me perdí un poquito. Vamos a hacerlo o no. Vamos a hacerlo no. Vamos a hacerlo con las mismas letras para que no nos perdamos. Ya. Entonces, tengo imagínense una línea de separación de un medio a otro, y hay viene una onda, ¿cierto? Esta onda viene con velocidad, llamémoslo, este va a ser el medio 1, lo voy a poner M1, y esta onda va con una velocidad de V, ¿ya? Y claro, hay un índice de refracción W que está en este lado, ¿ya? Luego pasa por esta recta, ¿cierto? Que separa los dos medios, y vamos a entrar a un medio 2. Y en el medio 2 va a cambiar su ángulo. O sea, no sé, bueno, voy a hacer. Ya, bueno, va a tener un ángulo X, ¿cierto? Y va a cambiar su dirección de desplazamiento. Y va a ir con una nueva velocidad que va a ser una velocidad N, ¿cierto? Que esta velocidad de acá, perdón, una velocidad Z, ¿sí? Y con un índice de refracción N. ¿Ya? Hasta ahí se entiende, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, hay una ecuación, ¿cierto? Y esta ecuación relaciona las velocidades con los medios y los índices de refracción. Ya lo voy a hacer aplicado a este ejemplo. En este caso, yo tengo que V por W va a ser igual a ¿qué? A Z por N. ¿Ya? Siendo W y N los índices de refracción y V y Z las velocidades, o la rapidez de propagación. Sí, más rapidez. ¿Ya? Hasta ahí bien. Sería la relación. Déjenme confirmar esa relación porque para no... Dame un segundo. Esta es la guía de luz. Ah, no, fenómenos. Ah, mira, aquí está. Esta ecuación de acá. ¿Ya? Que es lo mismo que le estoy escribiendo acá. Y está asociado al fenómeno, este fenómeno de acá. Quizá acá lo puedes ver un poquito más claro. Entonces, estamos bien con la ecuación. Entonces, aquí podemos combinar, claro, la 2 con la 3. ¿Cómo? Si, por ejemplo, en un caso, si V es mayor que Z, ¿qué pasaría para que esto fuese igual? Debería ser que si V es mayor que Z, N tiene que ser mayor que W. Eso sí, esa sí era la relación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una igualdad. O sea, si sube W, perdón, si sube V y, bueno, por ejemplo, voy a ponerle número. Si V es 2 y Z es 1, entonces W tiene que ser 1 y N tiene que ser 2. ¿Sí? ¿Sí? sí. Ya. Entonces se tienen que cumplir esas dos condiciones. ¿Para qué? Para ver si lo corroboramos acá. Entonces, si la 2 es verdadera, que sería este caso, la 3 no es verdadera. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, por ende, habría que corroborar si la 2 es verdadera. Sería la única condición. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la D y tenemos la A. Entonces, ¿cómo corroboramos que la 2 es verdadera? No sé muy bien, la verdad. Quizá lo pudiésemos hacer con la ecuación de velocidad de la onda, que es lambda por la frecuencia. Profe, pero Ujú. porque la frecuencia
Te muteaste, Anastasia. ¿Aló, aló? Que yo decía que la 1 era falsa, porque la Ah, sí, pues, frecuencia tienes razón. ahí Sí, 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 era sí, sí, mayor sí, que sí, la sí. otra. Sí, sí, creo que Me dio sí. Es cierto, es la cierto, es cierto. EAMI. Dame un segundo. Es la 6. Ah, ya. Ah, sí, pues tenéis razón, pues estoy puro leseando. Esta es falsa, ¿verdad? Que la habíamos dicho al principio, entonces esta no puede ser, esta tampoco. Entonces habría que ver si es solo 2, solo 3 o 2 y 3. Pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, 2 y 3 no puede ser. ¿Sí? Por la condición que acabamos de decir. Entonces, la A no es, la D tampoco y la B tampoco. Entonces nos quería, ¿es solo 2 o solo 3? Y ahí sí, eso sí. Gracias por decirme que está puro leseando. ¿Cuál te dio a ti, Anastasia? Me había dado la E. El índice de refracción es como cuando la onda, por así decirlo, acorta su recorrido, como me acuerdo yo, ¿o no? El índice de refracción Es como es el ángulo. sí, o sea, el índice de refracción está asociado, es como una propiedad del medio. Es como, no sé, si tenemos un índice de refracción mayor, implica que el, a ver, de acuerdo a esta ecuación, si tenemos un índice de refracción mayor, que implica que la velocidad es menor. Sí. Si tenemos un medio, por ejemplo, con un índice, llamémoslo, ya, vamos, viene una onda, ¿cierto? Y esa onda que viene con una cierta velocidad, está en un medio. Y ese medio tiene un índice de refracción en N1, por ejemplo. Entonces, al pasar a otro medio, si ese medio tiene un mayor índice de refracción, la onda va a perder velocidad. ¿Sí? Al contrario, si tiene un menor índice de refracción, la onda va a... Bueno, no sé si... Sí, probablemente vaya como... No sé si decirle que gana, pero... quédate con el primer ejemplo. No sé si me explico. Sí, es Es igual. como una propiedad del medio, más que nada. Bueno, profe. Ya. Bueno, la E la descartamos por lo que escribimos acá, po. Entonces la E no puede ser. Entonces, ¿cuál creen ustedes que puede ser? La C. La C, la solo 3. ¿Qué pasaba cuando pasamos de un índice de refracción a otro con la longitud de onda? ¿No habían variaciones en eso? A ver. No nos sale información de eso. Según yo no, según yo había como, Ujú. como que se separaba del origen Sí, pues, solamente. hay una variación Porque, angular. sí, Ujú. Em, ujú. Entonces, ¿qué puedes concluir? En este caso, la respuesta es la B, ¿ya? ¿Por qué es la B? Es una buena pregunta, pero lo pudiésemos sacar de acá, de la velocidad igual a lambda por la frecuencia. Em, si nosotros tenemos que el lambda, ¿cierto? Vamos a ponerle BQ, voy a intentar hacerlo. BQ, tenemos, BQ me refiero, bueno, vamos a ponerle mejor B1. De BQ me quedé pegado con BQ. B1 es igual a lambda, ¿cierto? Por la frecuencia que es X. Y la velocidad en medio 2 va a ser un medio de lambda por I. ¿Sí? sí, Entonces, aquí nosotros sabemos que
Y es mayor que X. Ujú. Y es mayor que X, por lo tanto, pero no sabemos cuánto mayor es. Entonces no pudiésemos decir que una es mayor que la otra. ¿Cómo lo pudiésemos sacar, entonces? Este es un ejercicio que yo creo que falta como, me falta algo como para completarlo. Porque claro, yo llego acá y puedo decir que depende en este caso, depende de cuánto valga X y cuánto valga Y, porque sabemos que X es mayor que Y, o sea, perdón, que Y es mayor que X, pero no sabemos cuánto mayor. Entonces, por ejemplo, si Y fuese 2 veces mayor que X o 3 veces mayor que X, V2, que sería Z, es mayor que V, ¿sí? Pero eso no Sí. lo sabemos. Entonces ahí como que entran como un conflicto y no sé si es la B o la C directamente del problema. Ya el problema dice que es la B, pero no sabría decir bien por qué es la B y no es la C. ¿Ya? Pero bueno, yo creo que lo voy a ver, lo voy a revisar con más tiempo y voy a cachar quizá un error de problema o algún concepto que nos falta como por definir. Pero quédense con que es la B, ¿ya? Para no seguir perdiendo tiempo en realidad, para seguir avanzando. Al menos eso me pasó cuando la intenté resolver. Ya. Démosle entonces. Este ya es más sencillo y creo que este al menos tiene una respuesta coherente. Lo voy a leer más rápido porque nos queda poco tiempo. Seguir avanzando. Dice, un rayo de luz viaja por varias capas de líquidos de índice de refracción N1, N2, N3 y N4. Es lo que decía, este ejercicio trata de lo que decía Michi, que al final va cambiando el ángulo. Y se va acercando, se va alejando de lo que es la recta que es normal. Tiene todo índice de refracciones. Al pasar de la capa 1 al 2, el rayo se acerca a la normal, y cuando pasa de la capa 2 a la 3, se aleja a la normal. Y según esta información respecto a los índices de refracción, se afirma que N1 es mayor que N2, N2 es mayor que N3, y N3 es mayor que N4. Cuando nosotros tenemos, bueno, en el mismo ejemplo que acabamos de decir, si tenemos un rayo que viene en este sentido, ¿cierto? Con respecto a esta recta que es imaginaria. Vamos a hacerla como así. Y tiene un ángulo, llamémoslo θ. Y este viene por un índice de refracción N1 y aquí sería N2. Entonces, si este rayo se aleja al refractarse, ¿cierto? Se aleja de lo que es esta recta que vemos acá, esta recta imaginaria, diríamos que N1 es mayor que N2. ¿Sí? Y si se acerca, lo contrario, ¿ya? Que sería que N2 es mayor que N1. Y con esa información yo creo que la pueden responder. Oh, lo puse en la mitad de la... ¿Qué opinan? Bueno, entonces, mientras más cerca esté del rayo, la refracción, ¿más grande es o más chico? En este caso, si te das cuenta, se aleja, ¿cierto? Entonces N1 sería mayor a Sí. N2. ¿Ya? Entonces, Ah, si ya. nos acercamos, sería al revés, que N2 es mayor a N1. Sí. Entonces, Yo creo que la A. solo uno. Ujú. No, porque pasa lo contrario. Si te das cuenta, Ay, el rayo, yo todavía. el rayo que viene de N1 se acerca, ¿cierto?, a esta recta. Ya. Entonces, al final, N2 es mayor que N1. ¿Sí? Ya, ya. Y ¿Cómo funciona? Como me confundí un poco. ¿qué te confunde? Es que, ¿cómo era? Es que, Ya. Imagínate viene un rayo, ¿cierto?, en un medio N1. Y se viene con un ángulo, ¿cierto?, con respecto a esta recta imaginaria que se forma acá. ¿Ya? Este se refracta, ¿cierto? Se refracta al entrar en un medio 2. Y al entrar en el medio 2,
Si este se aleja, ¿cierto? Se aleja de esta recta, como lo vemos acá, se aleja un poco. N1, el índice de refracción 1, es mayor al índice de refracción 2. Con ¿Ya? alejarse de la recta se refiere a de la imaginaria. Sí, esa línea imaginaria que vemos acá. Se aleja y se acerca a esa línea imaginaria que vemos ahí. ¿Ya? Que en este caso estaría como por aquí, mira. Acá. Entonces, como aquí, como en el caso, el primer caso de N1 a N2, se acerca un poquito a la recta imaginaria, ¿qué pasaría? Que N2 es mayor que N1. ¿Ya? Luego, al pasar de N2 a N3, se aleja, ¿cierto? Entonces N2 es mayor que N3. Y si se dan cuenta, aquí hay una reflexión. ¿Cierto? Sí, Entonces, N3 es mayor o menor a N4. Mayor, N3 es mayor a N4. sí. 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 Entonces sería la letra D. ¿Ya? Eso pasaría. Sí. ¿Ya? Voy a borrar. Por aquí, por aquí. Acá. ¿Qué sigue? Espejos. Ya esto es un espejo, es un espejo, ¿cierto? Cóncavo, que tiene un foco F y tiene el centro de curvatura C. El objeto está entre el foco y el lente. ¿Cuál sería la imagen? La imagen que se genera. Esta es como de memoria en realidad. En este caso sería la letra A, que al final nos genera una imagen que es virtual, que es derecha, ¿cierto? Y de mayor tamaño que el objeto. Eso es lo que nos generaría en este caso. ¿Sí? Que sería la letra A. Sí. ¿Alguien sabía eso? ¿Sería Eh, virtual porque está por lo del foco? O sea, porque está antes del foco. Sí, está como, claro. O sea, como llamarlo, yo lo llamo, sí, en esta zona acá, al final. Yo lo llamo como después del foco, pero si te entiendes como la forma de decirlo, pero está en esta posición de acá. y de mayor tamaño no aparece como el objeto de referencia. O siempre que sea así o sea, Debería, siempre que sí, tenga esa ubicación la imagen va a ser de mayor tamaño. sí, en este caso sí, Ah, ya. en un espejo. Última pregunta, si estuviera al otro lado del foco, ahí sí sería invertida, ¿no es cierto? Al otro lado del Ahí, foco, estuviera ahí, veámoslo. Vamos acá. Que aquí están los distintos ejemplos. Entonces, tú me dices después, antes del foco. Está entre el centro de curvatura. Este objeto en el centro de curvatura, aquí estaría. Si te das cuenta, aparece como una imagen que es real, ¿cierto? Que es invertida y de mayor tamaño. perfecto, era eso. Ujú. Igual sería nuestro caso, sería este caso. Estamos entre el foco y el espejo. Nos genera una imagen que es virtual, ¿cierto? Derecha y de mayor tamaño. Ujú. Ya. Que es la alternativa, es lo que decía. Ya, esta me trajo unos problemas también cuando lo resolví, así que lo voy a dejar pendiente porque no quiero complicarlo un poquito más. Vamos a ver esta entonces. Ya que nos queda poco tiempo, vamos a intentar ver como alguna más rápido, quizá un poquito más complicada, más larga, que esta. Dice, dos vehículos X e Y parten desde el reposo en el mismo punto, en una carretera larga y rectilínea, moviéndose en el mismo sentido. De acuerdo al gráfico obtenido para X e Y, es correcto que, si se dan cuenta, tenemos
un gráfico donde se muestra, ¿cierto?, la aceleración y el tiempo. Entonces, en el X se acelera de forma uniforme, ¿cierto?, en el tiempo. Y Y va aumentando su aceleración con una pendiente al final, una aceleración lineal, por así decirlo, en el tiempo. Entonces, la pregunta dice, ambos tienen la misma aceleración media a los 10 segundos. Habría que analizarlo, pero les comento que no, o sea, por tema de tiempo, no. Dice, a los 20 segundos la velocidad de ambos es la misma. Está diciendo que en este punto la velocidad de ambos es la misma. Tampoco es correcto, porque tienen distintas aceleraciones. O sea, al final, imagínense que este parte acelerando 5 metros por segundo y se mantiene constante en el tiempo, y este tiene otra aceleración, que es distinta. O sea, parte de 0 y empieza a acelerar de a poco, de a poco, de a poco, hasta que llega a 5. Entonces, probablemente el X vaya a una mayor velocidad que Y. ¿Sí? C. ¿El movimiento de X corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Eso sí es correcto. ¿Por qué el gráfico típico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Donde la aceleración se mantiene constante en el tiempo, ya que al final es una recta, así, horizontal. Entonces, esa sería la correcta. Y después dice, el móvil y hasta los 20 segundos, ¿tiene aceleración constante? No, no tiene aceleración constante. El que tiene aceleración constante sería el X. Y por último, ¿X e Y recorren igual distancia hasta los 20 segundos? No, probablemente no, porque el X al final va a recorrer más distancia que el Y, porque se mantiene acelerando a una mayor magnitud los 20 segundos. ¿Sí? Entonces, no sé si les queda claro, chiquillos, la respuesta. A mí sí. Sí, a mí sí. Ya, A mí perfecto. también. Este ejercicio es bueno, pero es largo. Bueno, le explico por encima, que nos quedan más ejercicios, pero le explico como encima cómo resolverlos. Quizás los puedan resolver ustedes después. Pero este ejercicio dice que una figura, ¿cierto?, que está siendo tensadas por 4 fuerzas, F1, F2, F3 y F4, y aquí vemos las magnitudes de la... Notar que 2 barras que son verticales representan la magnitud del vector, y nos piden encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Entonces lo que se hace acá es definir que hace una sumatoria de fuerza en X, y se hace una sumatoria de fuerza en Y, ¿cierto? Y la sumatoria de fuerza en X consideraría, claro, F1 y F3, y la sumatoria de fuerza en Y consideraría F2 y F4. ¿Ya? Y considerar que tienen sentido las fuerzas. Entonces, si lo pudiésemos hacer rápido, F1 sería 40 menos F3, que sería 90, ¿cierto? Y FI sería, la sumatoria de fuerza en I sería F2 menos F4. F2 es 50 menos 170. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esto, si hacemos la resta nos va a dar 2 valores negativos. Entonces, al final, la resultante, esta puede borrar un poquito, la resultante de esta fuerza en I iría hacia abajo, y la resultante en X iría hacia atrás. ¿Ya? Entonces al final nos generaría una resultante que sería algo así. Iría como en este sentido. ¿Y cómo encontramos la magnitud de la fuerza resultante? Simplemente ocupando la ecuación de magnitud, que sería, por ejemplo, si este es R, un vector R resultante, la magnitud de R, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de las componentes. ¿Sí? Y las componentes serían los vectores, este vector de acá y este vector de acá. Entonces harían la suma al cuadrado de las dos componentes. Vamos a poner, no sé, componente AX al cuadrado más la BX al cuadrado, BY, perdón, al cuadrado. Y ahí nos daría. ¿Ya? Algo así sería. La idea es que lo resuelvan ustedes. Por tema de tiempo, en realidad, se lo expliqué así más o menos rápido. ¿Se entendió?
Pero si son resultados negativos, la raíz cuadrada o número negativo, ¿cómo se trabaja? Sí. Hay que tener ojo que están en paréntesis y Ah, sí, se me había olvidado los paréntesis, pero al final engloba el signo, el cuadrado. Por lo tanto, te queda siempre positivo. bueno, Ahí lo pueden hacer. Y creo que la respuesta, se la voy a dar. Este ejercicio es entretenido, a mí me gusta mucho. Es la C. ¿Ya? Serían 130. Ahí para que lo puedan resolver. Sigamos. Ya poquito tiempo. Este ejercicio es ejercicio de presión. No es tan difícil. También se los dejo ahí por si lo quieren hacer. Sería la letra 12. Ya la pregunta 12 sería la letra B. La B sería la correcta. Esta es de energía. Quizás esta la pudiésemos hacer aquí en los 2 minutos que nos quedan. A continuación se presenta la fórmula para el cálculo de la energía acumulada en resorte. ¿Ya? De acuerdo ahí a las siguientes opciones, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Aquí habrá que analizar caso a caso. No, esta es media larga, así que no, no la voy a poder hacer. Yo creo que dejémoslo hasta acá nomás, chiquillos. Igual les voy a dejar la respuesta si es que lo quieran hacer. La pregunta 13 es la alternativa D. La pregunta 14 es la alternativa C. Y la pregunta 15 es la alternativa B. Y la otra que me queda es la pregunta 2. Esa yo se la dije que era la letra B. Así que eso, no quise, perdón que me haya demorado tanto, pero hubieron unas confusiones por ahí entre medio. Vamos a escribir acá. Asistencia. Esto se ha cambiado. Crear. Ya. Vicente vino hoy día. Vino Francisco. Vino Anastasia. Y Antonella. Y Miguel. Ya. Lo guardo. Bueno, chiquillos. Espero que les haya gustado. Perdón si me quedé pegado con algunas preguntas, pero bueno. La próxima semana volveríamos con las clases normales. Voy a parar la grabación.